movimientos. No se va a mover para nada. ¿Listo? Y por supuesto, va a anularse progresivamente la acción refleja. O sea, no va a haber ninguna respuesta frente a un estímulo. Pero al mismo tiempo, voy a colocarlo con rojo, allá, o sea, profesor, va a disminuir poco a poco la sensibilidad hasta perderse, ¿sí? Disminuye hasta perderse. Va a disminuir la motilidad hasta perderse, por supuesto. Va a disminuir la acción refleja hasta perderse, sí, ya. Pero, ¿qué sucede? También se va a reducir progresivamente el estado de conciencia. ¿Listo? El estado de conciencia. Por lo tanto, el paciente estará inconsciente. Pero aquí viene lo interesante, que en el sistema nervioso central tenemos también el centro respiratorio y va a disminuir el centro respiratorio, su función, por supuesto. Y cuando se reduce el centro respiratorio, el paciente puede desarrollar una depresión respiratoria. Pero ahí no se debe de perder la función respiratoria. ¿Qué pasa si se pierde la función respiratoria? El paciente entra en paro respiratorio, ¿verdad? Y eso es peligrosísimo. Pero también está presente el centro cardíaco. Centro cardíaco. ¿Ya? Y también se va a reducir. Claro que sí, se va a reducir. Pero no se debe de anular. No se debe de perder. Pero los anestésicos pueden anular el centro respiratorio y el centro cardíaco, sí. ¿Y eso qué significaría? Que el paciente acaba de desarrollar un paro cardiorrespiratorio y puede morir. Entonces, aquí está clarito. Los 4 primeros son efectos generados ¿por quién? Por el anestesista. Y ello permite una buena intervención quirúrgica. Por lo tanto, es el EE. ¿Y qué vendría a ser los 2 últimos que viene a representar una depresión respiratoria y una depresión cardíaca? El N. ¿Qué significa EE? ¿Qué significa EE? Efecto esperado. Muy bien, Flor. ¿Ya ves? Eso ya tiene que estar acá. No tengo que estudiar recién, ¿sí o no? Si voy a estudiar recién, son muchísimos temas. Debe de estar acá ya. ¿Y qué significa N, 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 N? Efecto no esperado. Efecto no esperado. Muy bien. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que aquí está presente el principal efecto adverso de los anestésicos generales. ¿Listo? Pero ¿cuál es el mecanismo de acción? Aquí tenemos representado a nuestro sistema nervioso central. Ahí está. ¿Sí? Y todos sabemos que ese sistema nervioso central es el que controla todo nuestro organismo. ¿Verdad? Ya. Y tenemos varias partes, como ustedes aprecian en esta fotografía, el cerebelo, el desencéfalo, el telencéfalo, etc. La médula espinal, aquí está. Entonces, cuando este paciente recibe el anestésico general, obvio, profesor, aquí no hay necesidad que usted lo diga, son de acción sistémica, que significa que sí o sí llegan al torrente sanguíneo en cantidades considerables.
Y por su naturaleza lipofílica atraviesan la barrera hematoencefálica. Pero previamente, ¿quién lo llevó hasta la puerta? La albúmina, pues, profesor. Véalo, a través de el proceso de distribución. O sea, ya se absorbió, ya se está distribuyendo. Llega al cerebro porque atraviesa la barrera hematoencefálica, ¿sí? Ahí está, y va a deprimir, genera depresión. En otras palabras, neurodepresión. Ya está. Neurodepresión. Pero ¿eso qué significa? Oye, que se da lo que ya dijimos, pues pérdida de la sensibilidad, motilidad, estado de conciencia, acción refleja, pero no conviene que se pierda la función respiratoria y la función cardíaca. Pero ¿qué hace el fármaco cuando llega al cerebro? Ahí está. Va a empezar a deprimir la zona cortical. La zona 1, la zona cortical. Lo va a empezar a deprimir. ¿Y qué va a ocurrir? Se va a ir notando en el paciente. Cuando, por ejemplo, le aplican el fármaco, el paciente lo que está bien despierto va a estar como que tiene sueño. Se cae. ¿Qué significa? Que el fármaco ya está actuando. ¿Por qué? Porque está deprimiendo una pequeña parte del sistema nervioso central, la zona cortical. Pero luego aumentan los efectos. ¿Por qué? Porque ahora se está deprimiendo una parte adicional, o sea, más sistema nervioso central. Por lo tanto, el paciente ya está. Te quiere hablar, no puede. No puede controlar los movimientos, ¿verdad? Están así a las justas. Ya. ¿Listo? La zona subcortical se está deprimiendo. Luego se va a deprimir otra zona del sistema nervioso, la zona medular. Por lo tanto, el paciente ahora sí ya no se mueve absolutamente nada. Tú sabes que la médula espinal es el que de alguna manera controla, ¿qué cosa? Los movimientos. ¿Qué pasaría si hay un accidente automovilístico y el paciente, ¿listo? Por la colisión, por el golpe tan fuerte, ¿listo? Se daña la columna, se rompe la columna vertebral. Ese es un hueso, ¿sí? La columna es un hueso. Y dentro de ese huesito, ¿quién está? La médula espinal. Yo pregunto, ¿qué va a pasar con ese paciente si se ha destruido la columna en donde está presente la médula espinal? Nunca más va a volver a caminar. Muy bien, Flor. ¿Y por qué? Porque primero el hueso se ha destruido y ahí está justamente esta parte llamada médula espinal. Al destruirse no camina. Ahora lo relacionamos con los anestésicos. Si los anestésicos deprimen o inhiben la función de esta médula espinal, ¿habrá movimientos en el paciente? No. No, se anuló el movimiento. Totalmente sedado está el paciente. Y ahora sí, le levanta la mano y ¿qué pasa? Se le cae. Un estímulo. No va a reaccionar. Por lo tanto, zona 1 cortical deprimido. Zona 2 subcortical deprimido. Zona 3 medular deprimido. Ahí ya está listo y preparado para que el paciente sea sometido a la intervención quirúrgica. ¿Estamos de acuerdo? Pero, ¿qué pasaría si de pronto el especialista anestesiólogo hace un mal cálculo matemático? Tiene que hacer cálculos matemáticos para administrarle el volumen correcto. ¿Ok? Jorge, ¿puedes apagar tu audio? Perfecto. ¿Qué pasa? Resulta que si el anestesiólogo hace un mal cálculo matemático para determinar qué volumen del anestésico se le va a aplicar, puede ser que todavía deprima la última zona, que la voy a colocar con otro color.
la zona vulvar, el bulbo raquídeo. Si esa zona se deprime, no solo estará dormido, no solo estará deprimido, no solo no se va a mover, sino se va a detener la función respiratoria y la función cardíaca. Y muy bien, Jessica. Puede generar, ahí, cuando llega a esta zona, el paro cardiorrespiratorio. Y antes de la muerte, ¿qué puede ocurrir? ¿Qué puede ocurrir antes de la muerte? Paro cardiorrespiratorio. Inmediatamente el médico va a tratar de salvar esa situación. Y el paciente puede encontrarse en un estado vegetal, en coma. Muy bien. Muy bien, Margarita. Muy bien, Jessica. Y ustedes han visto que una persona en estado vegetal está vivo. Está vivo. Sino que el cerebro está dañado, está atrofiado. ¿Y por qué pudo ser? Porque de pronto no ha llegado oxígeno al cerebro. Y todos sabemos que todas nuestras células, especialmente el cerebro, necesita oxígeno. Y si ha habido una depresión casi total, ¿está?, de la función respiratoria, no llega al cerebro. Por lo tanto, ese cerebro se atrofia, se daña. Y el paciente va a estar tiradito toda su vida. ¿Sí o no? Claro. Probablemente va a necesitar respirador artificial. ¿Sí o no? Como hemos visto en la noticia. En estado vegetal ya no se va a poder mover de un lado para otro, etcétera, etcétera. ¿Quién lo causó? El anestésico. Y peor aún, si no logra estabilizarse, ahora sí, puede conllevar a la muerte. Por eso, los anestesiólogos, ¿sí?, son médicos. Terminando la carrera, tienen que especializarse, estudiar más años. ¿Para qué? Para que simple y llanamente sean especialistas, neurólogos, anestesiólogos, cardiólogos, gastroenterólogos, endocrinólogos, etc. Por supuesto, muy bien, lógico, Jessica. Obviamente, si el médico, el cirujano ve que prácticamente el pulmón se ha detenido, el corazón se ha detenido, si está abierto, hasta de repente agarra el corazón, mete su mano, claro, con el guante, y va a tener que excitarlo. ¿Cómo? Presionándolo. Ya, esa es una situación extrema. O en su defecto, un desfibrilador, ¿han visto? Es electroshock. ¡Pum! Salta el paciente. ¿Cuál es el objetivo? Despertar a ese corazoncito. De repente también utilizar adrenalina. Claro, Tania, descargas eléctricas. Si el paciente no está respirando bien, ya tiene, se supone, los tubos por la nariz, de repente le hacen un corte por acá, otro tubo. Ahí están garantizando que el pulmón reciba oxígeno directamente. ¿Por qué? Porque los anestésicos generales, ¿qué hacen con la función pulmonar? La disminuye. No puede respirar como nosotros. Disminuye, María. Entonces, por algo, siempre en anestesiología hay balones de oxígeno. ¿Para qué? Para ayudarle a ese pulmoncito que está deprimido. Su función. Oiga, profesor, qué interesante. Ahora, veamos estas fotografías. Claro, Margarita, ya eso es una situación ya muy extrema, ¿no? La adrenalina es un poderoso cardioestimulante, ¿recuerdas? Oye, profesor, sí hemos visto eso. Estimulación, depresión, irritación, reemplazo y antimicrobiano. Sí, lo hemos visto. Y en este caso particular, la adrenalina o epinefrina produce, obviamente, excitación cardíaca. Por lo tanto, es un cardioestimulante. Muy bien, Margarita. Veamos acá. ¿Qué pasa? Esta señorita está en una camilla. Antes de colocarle, obviamente, esta mascarilla, ¿sí? Una mascarilla, ha estado despierta. Lógico. Ha entrado totalmente despierta. De la sala a la que pertenece,
al quirófano o a la sala de operación. Y de pronto aquí la enfermera le dirá, ¿no? A ver, señorita, respire profundo. ¿Qué está respirando? Un gas. Gas está respirando. Y de pronto la primera. Uno, una vez más le dirá. Dos, una vez más y de pronto. Bien dormidita. En este caso, la paciente. ¿Qué ha pasado? A la hora que ha respirado, ¿a dónde ha llegado primero el fármaco? ¿A qué órgano? Pulmones. Al pulmón. Muy bien. ¿Y ahí se ha quedado? ¿Tú qué opinas? ¿Como el salbutamol, ahí se quedará? No. Inmediatamente pasa a la sangre. Ahí sí hay una biodisponibilidad alta. Hay una excelente absorción. Llega a grandes cantidades a la sangre y rapidito, ¿a dónde se mete? Al sistema nervioso central. ¿Y qué hace? Lo deprime. Y por lo tanto, bien dormidito, sedadito. Ya. Pero además de la vía oral, como puedes apreciar en la fotografía, también le inyectan directo a la sangre. Pero tú dirás, profesor, pero si está dormido, ¿para qué le aplican? Es que resulta que no existe un solo fármaco que produzca analgesia, amnesia, relajación muscular y pérdida de la conciencia a la vez. No existe. Y si ustedes recuerdan, en una práctica, ¿no? ¿Qué pasa? El éter etílico lo duerme. ¿Listo? No se mueve y no siente dolor. Ahí está. Pero el éter etílico es tóxico. Pero en cambio, con el pentobarbital, ¿se duerme? Sí, el animalito. ¿No se mueve? Sí. Pero pierde la sensibilidad. No. ¿Y saben cómo se hace? Se le presiona la cola, está bien dormidito. Qué pena que no podemos hacerlo todavía presencialmente. El próximo ciclo, de hecho, obviamente ustedes estarán en fármaco 2. ¿Y qué pasa? Se le presiona la colita bajo los efectos del pentobarbital y ¿saben qué ocurre? Salta. ¿Y por qué salta? Por el dolor, pues. Chilla. ¿Por qué? Porque le está doliendo. Queda demostrado que definitivamente se tiene que usar más de un fármaco. Y en el caso del hombre también. Entonces le aplican por bien duelos. Luego, miren, ¿qué están haciendo acá? Acá la paciente no está abriendo la boquita, sino el cirujano, el anestesiólogo, está abriéndole la boquita y, por supuesto, va a intubarlo muy bien. ¿Y con qué intención? De meterle esta sonda que ves acá, estos tubitos. Uno será para extraer las secreciones que se incrementan gracias a los anestésicos. La anestesia genera hipersecreción, como RAM. ¿Listo? Alguna vez, de repente, nos ha pasado. Si de pronto uno tiene cialorrea significa aumento de las secreciones, uno lo elimina. Pero si estás inconsciente, ¿a dónde se puede meter esa saliva en exceso? Al estómago. Bueno, no hay problema en el estómago, pero ¿a dónde se puede meter? A los pulmones. Al pulmón. Y eso es muy peligroso. ¿Qué van a hacer entonces con esa sonda o ese tubo? Van a succionar. Así como el odontólogo, ¿has visto o no? Cuando el odontólogo está trabajando con nuestra boquita, usa agua. A la hora que está trabajando, y el agua se va llenando. Como estamos conscientes, hacemos un mecanismo de defensa para que no pase, ¿no? Y se va llenando la boca de agua. Dos posibilidades. Te dice, elimínalo, escúpelo, o él está utilizando una sonda metida por acá. Y está asociado. Y de pronto desapareció el agua. ¿Sí o no? Algo semejante. Y el otro tubo que pueden usar es directo para que llegue al pulmón. Y si llega al pulmón, ¿para qué es? Para proporcionarle oxígeno. Claro, porque la función disminuye, puede perderse. Y por suerte el médico no lo va a dejar. Y obviamente ya anestesiado, está siendo sometido a la intervención quirúrgica este paciente. Ahora, los invito a que presten mucha atención el siguiente video que justamente nos habla de la anestesia general. ¿Listo?
Presten mucha atención. Si va a ser sometido a una operación, se le puede administrar anestesia general para dormirlo y no sentir dolor. El médico le puede recomendar anestesia general para un procedimiento que es exhaustivo, que dura mucho tiempo o que requiere que usted esté en una posición incómoda. Antes del procedimiento, se le introducirá una vía intravenosa en el brazo utilizando un pequeño tubo llamado cánula. La misma le proporcionará líquidos y medicamentos directamente al flujo sanguíneo. Puede recibir medicamento que lo ayudará a relajarse. Será colocado en la mesa de operación de la manera más cómoda posible. Se le colocará un brazalete de presión arterial en el brazo para controlar las lecturas de la presión arterial. Se le colocarán almohadillas autoadhesivas en el pecho para controlar la frecuencia cardíaca y un broche en el dedo para controlar los niveles de oxígeno de su cuerpo. Estos dispositivos permiten que los especialistas en anestesia controlen de cerca sus signos vitales antes, durante y después del procedimiento. Comenzará a recibir anestesia general mediante la inhalación de gases anestésicos a través de una máscara o a través de una inyección intravenosa que hará que se quede dormido. Una vez dormido, se le administrará una mezcla de oxígeno y gases anestésicos mediante la máscara o un tubo especial insertado a través de la boca y de la tráquea. El tubo se adjunta a un respirador que lo ayudará a respirar mientras los gases van a los pulmones. En la profundidad de los tejidos pulmonares, los gases son absorbidos en el flujo sanguíneo y transportados por células sanguíneas al cerebro. La anestesia evita que el cerebro reciba mensajes desde los nervios del cuerpo. Como consecuencia, permanecerá dormido y sin dolor durante el procedimiento, y no recordará nada del mismo cuando despierte. Luego de la operación, el especialista en anestesia le dará medicamentos para revertir el efecto de la anestesia, y usted se despertará rápidamente. Si tuviera colocado un tubo respiratorio, se lo quitarán apenas pueda respirar de manera segura por cuenta propia. Lo llevarán a la sala de recuperación donde lo controlarán de cerca y en caso de ser necesario le administrarán medicamento para el dolor. Es posible que se sienta mareado y un poco desorientado, pero esa sensación pasará rápidamente. Una vez que esté estable, será enviado a una sala del hospital o a su casa. Muy bien. Oye, qué interesante este pequeño videíto, ¿no? Puedes apreciar que definitivamente es útil y necesario el empleo de los anestésicos generales para ser sometido a una intervención quirúrgica. Y claramente nos dice que hay dos vías, la vía inhalatoria y la vía endovenosa. La vía inhalatoria dice claramente, a través de esa vía se va a usar mezclas de gases, dice. ¿Sí o no? Oxígeno y obviamente medicamentos. Pero, profesor, ¿qué medicamento viene en gas? ¿Sí me puedes decir? ¿Cuál es el medicamento que viene en gas? Sevoflurano. Muy bien. Uno que hemos estudiado nosotros hace tiempo. Óxido nitroso. El óxido nitroso. Muy bien, Brigitte. ¿Necesito Furano estudiar? también. ¿No? Ah, miren, ve. El óxido nitroso. Pero hoy vamos a conocer al isoflurano, sevoflurano, enflurano, etc. Pero ellos son gases. Gases. No, no, no. No son gases. Solo el óxido nitroso. ¿Ya? En cambio, el isoflurano es líquido. Ah, entonces no es un gas. Y qué suerte. Hoy el profesor Son me va a enseñar. volátiles, profesor. Ah, muy bien. ¿Eso qué significa? Que tienen que pasar por un proceso de cambio. Se evapora. Ya, muy bien. Y hoy te lo vamos a explicar, justamente. Perfecto. Ahora sí, vamos a hablar de lo que nos interesa el día de hoy. Vamos a hablar de los anestésicos generales. Como ya se explicó, solamente se pueden administrar por vía inhalatoria y por vía intravenosa, directo al torrente sanguíneo. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué significa? Oye, qué fácil. Este principio activo
Ya, este principio activo va a ingresar por vía respiratoria, se va a los vasos sanguíneos rapidito y luego al sistema nervioso central. Eso lo acabamos de mencionar, ¿sí o no? Claro, pues, respira, llega al pulmón, claro, inmediatamente a la sangre y por su grado de liposolubilidad llega al sistema nervioso y la defensa. Pero en cambio las intravenosos, oye, este principio activo llega directamente al vaso sanguíneo, por supuesto, y después al sistema nervioso. Oye, al final, ambos fármacos, por vía inhalatoria o por vía intravenosa, llegarán al sistema nervioso central. ¿Para qué? Para poder deprimir. Ah, qué interesante, ¿eh? Resulta que dentro de los anestésicos inhalatorios se encuentran los gases. Como es gas, evidentemente, sí se puede respirar, sí se puede respirar. Pero también se pueden usar los líquidos volátiles. Y un líquido volátil que todos ustedes conocen es la acetona, ¿verdad? Es un compuesto químico orgánico que en el medio ambiente este líquido se convierte en vapores. Por eso, ¿qué pasaría si tú dejas abierto el recipiente, el frasco de acetona? Más tarde regresas y ¿qué pasó? Desaparece. Seguro vas a preguntar, ¿quién se lo tomó? Nadie. Nadie. ¿A dónde se fue? Al medio ambiente. ¿Y cómo si era líquido? Simple y llanamente se vaporiza. Oye, y eso es indirectamente lo que hemos estudiado en química, cambios de estado de la materia. ¿Sí o no? De sólido a líquido, de líquido a gas, de sólido a gas y de gas a sólido. Y ahí está la fusión, la solidificación, la condensación, la sublimación directa, sublimación inversa. Todo eso tú sabes. Claro. ¿O necesitas repasar? No, 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 no. Eso ya está acá. ¿Verdad? Perfecto. Entonces, ¿eso qué implica? Entonces, estos líquidos volátiles, claro, se convierten en vapor. Pero ¿tú crees que el paciente va a agarrar, como dice inhalatorio, va a agarrar el fármaco y va a colocárselo en su nariz y estar oliendo? No, 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 no. Para eso, en anestesiología, en la sala de operación, hay maquinarias que ayudan ese proceso de vaporización, que luego te vamos a explicar. Oye, qué interesante. Luego tenemos los intravenosos. Por supuesto, son aquellos que solamente se aplicarán mediante inyección. Evidentemente, con la ayuda de ¿qué? Ojo, ojo, de, por supuesto, una jeringa. Y aquí encontramos a dos familias, a los barbitúricos y a los no barbitúricos. Eso sería la clasificación que conoceremos en unos minutos más. ¿Pero qué se usa en anestesiología? ¿Solo la vía inhalatoria? ¿Solo la vía intravenosa? ¿O ambas? Y la respuesta es ambas. Para garantizar ¿qué cosa? Una anestesia equilibrada durante todo el tiempo que dura la cirugía. ¿Estamos de acuerdo? Todo el tiempo que dura esta cirugía. Si dura 10, 15 horas, ¿se debe de garantizar o no cantidad suficiente de fármaco en la sangre? Sí, pues, porque una parte está actuando. ¿Sí o no? Cuando él termina de actuar, sale y se va la sangre. ¿Y quién entra? La otra, pues, que está de reservorio en la sangre. ¿Sí o no? Claro, qué lógico, qué interesante, ¿verdad? Ahora, pero profesor, si solo se usa un medicamento inhalatorio o un medicamento intravenoso y dura 15 horas, debe de aplicarse más dosis o menos dosis. Menos. Menos. O sea, dura
15 horas y le doy menos dosis. No, profesor, O más. más dos. Más dosis. Más dosis, más duración, pues más efecto. Pero mira, eso si fuera uno solo. Pero en este caso se le va a aplicar el fármaco A, el fármaco B, el fármaco C, el fármaco D, el fármaco E. Supongamos sí. ¿Ya? Si se aplican más fármacos para que el paciente sea operado, voy a necesitar más dosis o menos dosis de cada fármaco. Menos. Menos dosis. Menos dosis. Y si uso menos dosis, van a cumplir su efecto. ¿Y qué efecto se estaría reduciendo al mismo tiempo? La reacción adversa. Los efectos adversos. Tania, muy bien. Los efectos adversos. Muy bien, Margarita, etcétera. Entonces el objetivo es utilizar más fármacos para reducir la dosis y sobre todo los efectos adversos. Y ya lo dijo el profesor. Uno de los efectos adversos es la depresión respiratoria y, por supuesto, la depresión cardíaca. Vamos a empezar entonces conociendo a los anestésicos que se van a administrar por vía inhalatoria. Su mismo nombre lo dice, ¿no? Van a ingresar por vía respiratoria. Es la única forma. ¿Listo? Y aquí encontramos a dos familias que ya se mencionó, los gases y, por supuesto, los líquidos. ¿De acuerdo? En este caso particular, hay un solo gas. El isoflurano, el fluorano, sevoflurano, no son gases. ¿Ah? En cambio, el óxido nitroso sí. Y eso ya se explicó hace tiempo. Por ser gas, oye, facilísimo, por vía respiratoria, llega al torrente sanguíneo y, por supuesto, luego rápidamente al sistema nervioso central. Y la depresión. Pero, ¿qué características particulares tiene este gas? Que solamente se presentan en balones. ¿Eso qué cosa es? Se presenta en balones. ¿Qué cosa es eso? Envase inmediato. Muy bien, pero ¿representa qué? A la FF. ¿Qué significa? Forma farmacéutica. Forma farmacéutica. Y aquí viene el detalle. Este gas óxido nitroso es muy tóxico, motivo por el cual se debe de mezclar con un porcentaje de oxígeno. Y eso lo maneja el médico, nosotros no. Algunos autores dicen 60% de oxígeno, 40% de óxido nitroso. Otro dice, no, más oxígeno, 70%, 80% y menos óxido nitroso. Pero, profesor, ¿qué pasaría si solo se aplica óxido nitroso? ¿Qué va a estar respirando el paciente? Ese gas. Pero te acabo de decir que nuestro cerebro y todas nuestras células, ¿qué necesitan? Oxígeno. ¿Por dónde va a entrar el oxígeno si la mascarilla está colocada como vemos aquí en la fotografía? ¿Por dónde va a entrar el oxígeno? ¿Por la piel? No, pues, profesor. No entra por la piel. La única forma que ingrese es por vía respiratoria. Por lo tanto, ¿eso qué significa? Que acá estará presente el oxígeno y, por supuesto, el óxido nitroso. Porque si solo se aplica óxido nitroso, puede generar asfixia. ¿Por qué? Porque no hay oxígeno, pues, chicos. Mira, qué interesante. ¿Estamos de acuerdo? Respecto a los líquidos, estos líquidos volátiles también se van a aplicar por vía inhalatoria. Pero ¿cómo vamos a aplicar por vía inhalatoria? Es decir, ¿cómo mediante la respiración el fármaco va a llegar a la sangre? Si es líquido. ¿Por qué? Porque este líquido tiene que pasar por el proceso de vaporización. Recién vaporizado, va a pasar por vía respiratoria y luego a la sangre y posteriormente al sistema nervioso central. Entonces, el requisito para poder ser respirado
es que previamente este líquido ha tenido que pasar por el proceso de vaporización. Y para garantizar un buen proceso de vaporización es necesario que se utilice, es necesario la presencia del oxígeno. Y ahí hago un paréntesis. ¿Ustedes saben qué fármaco se usa para nebulizar a un paciente que tiene asma y llega con broncoespasmo al hospital? Fenoterol. Salbutamol. Fenoterol. Perfecto. Pregunta, el fenoterol es, ¿qué forma farmacéutica es? Es un líquido. Líquido. ¿Y el paciente se aplica el líquido para generar broncodilatación? No, Se profesor, se vaporiza mezcla a con través de una oxígeno. mascarilla. Ah, muy bien. ¿Con qué se mezcla este líquido para que se convierta en gas? Con el Con el oxígeno. 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 Ah, con el oxígeno. Correcto. Recording stopped. Perfecto. Un segundito, por favor. Un segundito, chicos.